Oveja Negra se encuentra con Mariana Wenzel González para hablar de lo que nadie quiere hablar, la trata de personas, niñas, mujeres, adolescentes. Mariana es una activista que ha colaborado con instituciones gubernamentales, con organizaciones internacionales y de hecho ha hecho mucho trabajo en campo en países con este foco rojo, donde México lamentablemente es uno de ellos. Mariana, ¿cuándo descubriste que eras oveja negra? Cuando yo creo que siempre tuve esa inquietud como de salir a descubrir el mundo. Entonces, no sé si eso me haga oveja negra, pero el no quererme quedar en un mismo lugar, sino ir a aprender otro idioma, como que descubrir los horizontes. Pero yo creo que con al descubrir la lucha contra ese tema, pues ahí sí fue ser oveja negra, porque pues es un tema del que no mucha gente se quiere involucrar. ¿Por qué? Pues porque representa crimen organizado, pues violencia, peligro, etcétera, y sobre todo desconocimiento, ¿no? Porque cuando yo empiezo con esto, pues no conocía el tema. Mariana, ¿cómo te describes con 3 adjetivos? Yo creo que uno sí podrá ser perseverante, exploradora y quizás soñadora, ¿no? Porque cuando tú piensas en que se puede acabar el tema de la trata, pues mucha gente dirá, oye, ¿cómo, no? Pero yo creo que es a través de pues, soñar algo que no existe, lo que hace que después te motives a ponerle pies a este sueño y lo lleves a cabo. Mariana, ¿cómo fue que te involucras en el tema de la trata? Pues fue después de la carrera, o sea, yo me gradué de mercadotecnia. Ajá. Y entonces yo tenía esa inquietud como de, uno sabe lo que tiene que hacer después, ¿no? O sea, sabes que si estudias, pues luego viene algún posgrado y después trabajar, o sea, como que sabemos, y yo no estaba conforme con eso. Por eso digo que ahí viene yo creo que la parte de oveja negra, ¿no? Decir, pues en lugar de ir a lo que tendría que hacer, dije, no, pues tengo ganas como de ir a alguna otra parte del mundo a hacer algo por alguien. O sea, realmente no sabía ni a dónde ni a quién. Y entonces me encuentro con un barco que va por todo el mundo ayudando y dije, eso quiero hacer. Y entonces pues me voy a este barco que estaba en las Filipinas y entonces iba moviendo, iba a diferentes lugares y en algún momento llego a Manila, la capital, y hacíamos diferentes acciones sociales y un día me dicen, pues te toca ir en la noche a la zona roja. Yo nunca he ido a un lugar así, la verdad, y entonces cuando me dicen que, ¿no? Yo iba pensando cómo iban a ser las mujeres que iba yo a ver, porque tenía que darles un papelito, con el teléfono del refugio local, por si alguna de las mujeres que estaban en esa zona roja se quería salir, pues tuviera una alternativa. Pero yo no me imaginé que fueran niñas. Y eso fue como que el primer shock. Cuando yo me acerco a estos lugares, esperando ver mujeres, y lo que veo son niñas, pues fue tal grado de dolor que entonces decidí que tenía que hacer algo. No sabía qué, porque la verdad, es como mercadóloga, pues, ¿no? O sea, como que uno piensa que alguien se tiene que preparar para apoyar una causa, pero yo creo que lo más importante es cuando alguien toma una decisión. O sea, ya luego ves cómo te equipas y cómo te preparas, pero lo más importante es cuando dices, pues, yo voy a hacer algo. Y ese fue el día que tomé la decisión de hacer algo. Ya después se fue acomodando todo, pero ese fue el día. Mariana, ¿la trata es esclavitud contemporánea? Sí. Sí, nosotros nos enseñan en la escuela que se abolió la esclavitud, pero es una mentira, porque realmente la trata de personas sí es una esclavitud. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos te tienen contra tu voluntad, pierdes tu libertad y además te obligan a hacer cosas que no quieres hacer, ¿no? Sabemos que la trata es el medio para llegar a una explotación. Y la explotación puede ser sexual, laboral, extracción de células, órganos o tejidos, adopciones ilegales, mendicidad forzada, condición de cierre, o sea, como que hay muchas finalidades y la trata es el medio para llegar a esas finalidades. Entonces, sí. México lamentablemente ocupa el 3er lugar. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? Después de países como Tailandia, Camboya. ¿Cómo ha sido este flagelo que nos está cobrando mucho? Te digo lo más triste, somos el primer lugar, déjate el tercero, el primer lugar en difusión de material en donde se involucra niños, niñas y adolescentes en material pornográfico. Wow. Mal dicho pornografía infantil, pero realmente es utilización de niños, niñas y adolescentes en material pornográfico. Somos el primer lugar en difusión. Somos el segundo proveedor de víctimas de Estados Unidos después de Tailandia. Wow. Entonces, pero bueno, a veces creo que la estadística no nos llama a la acción, ¿no? Si somos el 3, el 5, ¿qué quiere decir eso, no?
Eh, Realmente México cuenta con estadísticas fiables sobre la trata de personas, niñas, niños, adolescentes, mujeres. Digo, sí sabemos que entidades como el INEGI y sobre todo organismos internacionales, ¿no? Como son UNODC, OIM, o sea, hay muchos organismos internacionales que ellos también realizan sus diagnósticos. Entonces, el cruce de todo sí nos da una estadística aproximada, pero la cifra negra sí es muy grande, desgraciadamente. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos cada año emite se llama TIP Report, que es como el Trafficking in Persons Report. Es un reporte en donde analiza todo lo que hace el mundo, digamos, a través de sus embajadas. Entonces, hace un cruce con lo que el gobierno les dice, fiscalía y sociedad civil. Y entonces nos pide, ¿no? Nosotros también nos pide estadísticas como sociedad civil, pero también se las pide al gobierno y fiscalías, etcétera. Y entonces ellos hacen un cruce y analizan cómo está cada país en el tema de prevención, protección, persecución, atención, etcétera. Y entonces ellos emiten como una calificación. México somos 2, o sea, tier 2. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno tiene acciones, sociedad civil tiene acciones, pero la trata sigue creciendo. Claro, tenemos países como Afganistán, por ejemplo, que es tier 3, que es el gobierno no le importa, sociedad civil tampoco, y la trata crece. Entonces, ese tipo de calificaciones de alguna manera, pues claro que influye en ciertos tratados, ¿no? Hasta incluso comerciales y todo. Entonces, bueno, ese es uno de los... Entonces, hablando de la estadística, tenemos ese indicador y también las nacionales. Antes de entrar al tema de lo que sí está haciendo bien o lo que le falta hacer al gobierno, ¿cuáles son los factores que propician la trata? La demanda. O sea, la verdad es que es muy fácil. Oferta y demanda. Si hay demanda, va a haber oferta. O sea, si hay gente que paga por algo, va a haber alguien que se dedique a conseguirlo y a venderlo. Tan sencillo. Entonces, ¿qué sucede? El tema de la corrupción. Que desgraciadamente, no, aunque vemos que este gobierno quiere quitar la corrupción, es un tema que lo tenemos en nuestra cultura. O sea, desgraciadamente el tema de la corrupción yace en nuestras venas. O sea, queramos escucharlo o no. ¿Y qué quiere decir? Que hay mucha gente que podría hacer algún rescate o podría cerrar algún lugar de giros negros, pero no lo hace. ¿Por qué? Pues porque hay corrupción. ¿Por qué? Porque hay alguien que paga más. O sea, ¿tú cómo te explicas que lleguen tantas víctimas de México a Estados Unidos? También hay corrupción en otros países. O sea, sería imposible pensar que las víctimas que encuentras allá, pues todas se pasaron por el río o escondidas o con los coyotes. Sería imposible. Obviamente tiene que haber algún tipo como de corrupción en otros países para que esto pueda ser algo internacional. ¿Impunidad? Pues también, lo que pasa ¿Hay castigos reales? Sí los hay, y te lo digo por las víctimas que hemos atendido, y vemos el tema de justicia, pero a veces lo que lo hace complicado es que si entonces el MP pues no tiene suficientes pruebas, entonces el juez tampoco, o sea, como que es como un círculo vicioso, crear la conciencia de vale la pena meterse en este tema. Y que esa conciencia la tenga el agente del MP, cualquier servidor, cualquier persona que la gente se atreva a denunciar. O sea, si como sociedad tenemos la convicción de que vale la pena hacer algo por este tema, sí podemos hacer cosas interesantes. ¿Hay algún dato sobre cuántos niños y adolescentes han sido víctimas en lo que va de, no sé, los últimos años? Fíjate que es muy complicado. La última administración, o sea. Es muy complicado el tema de estadística porque eso querría decir, o sea, ahí tú hablas solamente de las víctimas que ya fueron rescatadas, ¿estás de acuerdo? Okay. Y desgraciadamente es como la punta del iceberg. O sea, las víctimas que tú rescatas es la puntita, pero todas las que siguen en explotación son muchas más. Entonces, para poder decir, oye, ¿qué edad tenía? ¿De dónde? O sea, todas son solamente las rescatadas, porque la víctima que sigue en explotación está en calidad desaparecida. Entonces, si tú ves una pared donde viene desaparecida, no sabes si es víctima de feminicidio ya, o si es víctima de trata, o simplemente se perdió. O sea, como que en un principio están en el mismo lugar como desaparecidas. Entonces, el tema de estadística sí es muy complicado, la verdad. Y aún así, en datos que comparten las organizaciones internacionales o las que tienen el INEGI o las civiles, tampoco saben en dónde hay más incidencia
de niñas, adolescentes, niños, hombres? Es que, fíjate, incluso en tema federal, cuando hablas de estadística, te voy a poner un ejemplo. O sea, imagínate, una víctima viene de Veracruz, el tratante está en Tlaxcala, la capta, la explota en Acapulco, luego la mueve a Tijuana, luego la mueve a Oaxaca y finalmente la rescatan y la llevan a atender a Puebla. ¿A qué estado le ponen la estadística? ¿De dónde viene la víctima? ¿De dónde viene el tratante? ¿Dónde fue explotada o dónde la están atendiendo? Entonces, por eso esa es la complejidad del tema de estadística. Por eso realmente nosotros no nos quedamos tanto en la estadística porque nos hemos dado cuenta que eso nos lleva a la acción. Ahora, en el tema, los medios de tratantes, ¿cómo ocurre? ¿Qué hacen para, pues sí, captar? Para captar. Fíjate que eso ha ido evolucionando. O sea, definitivamente la trata de personas es un delito que va evolucionando. O sea, incluso tenemos un antes y un después de la pandemia. O sea, en la pandemia, cuando te decían, quédate en casa, seguía habiendo explotación. Y de hecho, complicó un poquito más el tema de trata porque si antes explotaban a una víctima en un hotel, en un burdel, etc., estaba todo cerrado. ¿Qué hacían? Las empezaban a explotar en Airbnbs. ¿Cómo lograban rescatarlas? Era imposible. ¿Cómo lograbas saber en dónde estaba? Y si sabías en dónde estaba, de aquí a que el juez te diera la orden de ¿cómo se llama? Cateo. De cateo para llegar, para ver si sí, ya estaba en otro lugar. Entonces, va evolucionando. De hecho, hoy por hoy sabemos que los tratantes utilizan el método de enamoramiento para crear como más lealtad, porque realmente, imagínate, si una víctima tú la secuestras, ¿no? Como a veces se piensa, la secuestras y la obligas la llevas a la explotación, ¿qué va a hacer esa víctima cuando llegue el primer cliente? Va a pedir ayuda, ¿estás de acuerdo? Y si llega ahí el operativo, ella va a decir que él la secuestró y todo, y automáticamente, pues hay justicia. Eso no les conviene. ¿Qué pasa? Entonces ellos empiezan a como cortejarlas, a enamorarlas como si fueran esa pareja, crean esos lazos como de, wow, de lealtad, de amor, ¿no? Y incluso tema sexual también, porque entonces ellos despiertan esa sexualidad a muy temprana edad. Entonces, ¿qué pasa? Que ellas deciden, ¿no? Entrar al tema de la prostitución. Claro, detrás de eso hay toda una distorsión en donde él se queda sin trabajo y le pide que la apoye, y le da una opción. Y entonces, ella está ahí, pero entonces, ¿qué pasa si llega la autoridad? Él no la forzó, él no la amenazó. Entonces, ella no lo va a señalar a él como su tratante, porque ella decidió por amor. Entonces, eso complica muchísimo los rescates y el tema al final de la justicia y todo, porque entonces tú tienes que analizar, y es por eso que cuando hacemos capacitaciones le pedimos a la autoridad, pues que le entre líneas. Oye, ya tenía 14 años, chécate sus redes sociales, chécate lo que le escribía, chécate ese apego emocional que tiene con él. O sea, entonces empiezas tú a capacitarlos para que chequen de otra manera, vean los medios comisivos, y entonces digan, oye, no, si la amenazaste de alguna manera, hubo una coerción, hubo alguna distorsión, ¿no? O sea, entonces, eso lo hace complejo. Eso lo hace muy complejo. Y ahora por redes sociales, él no tiene que enamorarla en el lugar, te pide un friend request en alguna aplicación, y entonces él puede hacer lo mismo con 15 al mismo tiempo, las va enamorando y todo, y al final ya no están adentro. Oye, qué espanto. Y déjame decirte otro factor más. Y él puede estar grabando, digamos una relación sexual, y vía streaming la pueden estar viendo en otros países al mismo tiempo y pagando con diferentes monedas. Entonces el tema de la trata sigue creciendo. Y te estoy hablando de medios remotos. Eso fue lo que nos cambió la pandemia. O sea, la pandemia hizo expandir este mercado. Wow. Oye, es que me das mis palabras. Quería saber de un tema que nadie habla, pues ahí lo tienes. Otros factores. Una parte sí es el enamoramiento, la otra, otros factores que son muy comunes para captar. Digo, tenemos que analizar todo, ¿no? A ver, digamos que todos y todas somos vulnerables al tema de trata, de alguna manera, a una finalidad y a otra. Pero hay factores que van aumentando tu vulnerabilidad. Por ejemplo, grupos indígenas, aumenta la vulnerabilidad. La edad, niños, niñas y adolescentes, aumenta. Si eres mujer, también. Personas sin documentos, también. Si eres inmigrante, o sea, entonces
sí van sumando, digamos, los factores de vulnerabilidad. Entonces hay gente mucho más vulnerable que otra. Mariana, otro de los métodos de enganche. Fíjate que es la adicción a alguna droga o sustancia. Sí, o sea, te lo digo porque muchas veces nos preguntan de, oye, pero yo pensaba que estaban en jaulas. Y sí, hay mujeres en jaulas, pero muchas están en la calle. Y tú pensarías que son libres, entonces Sí, claro. se escapen. Pero algunas de ellas o son amenazadas, porque los tratantes, a veces incluso sus familiares, retienen a los hijos e hijas de ellas. Entonces, si tú te escapas, no vuelves a ver a tus hijos e hijas. O, que es algo muy común, las vuelven adictas a alguna droga. Y entonces, la víctima sabe que solamente puede conseguir esa droga a través de su tratante. Entonces no se va. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya lo necesita. Entonces sabe que, pues sí, se podrá escapar, pero su cuerpo necesita esa droga. Entonces les llamamos esas como esposas invisibles porque no están agarradas, no están atrapadas, pero de alguna manera su cuerpo sí. Entonces sí, es otro de los métodos de enganche. Y además esa misma adicción les ayuda a poder tener, no sé, 10, 15 clientes en un día. Que alguien en esos 5 sentidos no podría aguantar. Qué fuerte. ¿Por qué se ha convertido este negocio en muy rentable? Porque deja muchísimo dinero, porque una persona, fíjate, todos los días vemos el tema de la droga. Sí. ¿Estás de acuerdo? Todo lo que hace el narcotráfico y entonces, y cuánto decomisan y cuánto se vende, etc. Y lo que siempre digo, una droga pues, se produce una vez, se consume una vez y ya. Una persona puede ser utilizada una y otra y otra y otra vez, incluso en diferentes finalidades de trata, ¿eh? Una persona puede ser explotada sexualmente y laboralmente al mismo tiempo, y cuando a lo mejor ya no le sirve para eso, viene la extracción de células, órganos o tejidos, o puede ser también mendicidad forzada, o sea, como que tú la puedes explotar de diferentes maneras. Wow. Y lo que te deja económicamente es mucho, o sea, se dice que la trata deja anualmente, mundialmente, más que eBay, Amazon y Google juntos. Ups. Entonces, por eso te digo, es el tema de la demanda. Mientras haya gente que pide, y más específico, hay gente que va y consigue. Mariana, ¿qué está haciendo bien el gobierno? ¿Qué está haciendo? Bueno, al menos digo, visibilizando el tema de trata, ¿no? O sea, sabemos que existe, de hecho, ya se está creando creo, una Secretaría de la Mujer, y pues bueno, al haber una Secretaría de la Mujer, con eso se está dando importancia al tema de la mujer. Y cuáles son los temas que afectan a la mujer, ¿no? Sabemos que o sea, feminicidio, trata, entonces se están llevando a cabo varias acciones. De hecho, hay una comisión intersecretarial contra la trata de personas. Esa comisión la llega a Segov, pero hay representantes de cada secretaría. Y esa comisión sigue lo que dice la ley general. O sea, porque la ley general tiene algunos artículos donde te dice qué tiene que hacer cada secretaría para acabar con ese tema. Porque es muy diferente lo que le toca hacer a turismo que lo que le toca hacer a salud, que a economía. O sea, entonces ahí te ponen puntualmente qué tendría que hacer cada secretaría para prevenir y para atender, etc. ¿Qué le falta al gobierno mexicano para frenar, prevenir, frenar, castigar? Es que yo no creo que sea qué le falta al gobierno, es que qué nos falta como sociedad. Porque como sociedad nos falta conciencia. O sea, porque mira, gobierno puede impulsar programas, a lo mejor hacer prevención, sí podría ayudar, ¿no? Y el tema legislativo podría subir, o sea, sí, pero como sociedad, como seres humanos, nos falta conciencia. O sea, que desde las infancias ya empiecen como a entender, porque bueno, sabemos que hay lugares en México donde niños de 8 años dicen, yo de grande quiero ser padrote como mi padrino. O yo quiero tener muchas hermanas, porque si tengo muchas hermanas voy a ser más rico. O sea, ya desde ahí empieza el problema. O sea, no podemos decir, quiero ser gobierno. No, o sea, ¿cómo estás educando a tus hijos? Ahí empieza la educación. En las escuelas, que fomenten eso de que, oye, ver los hombres, pero dejamos a las mujeres, o sea, un cuidado de hombres y mujeres. Pero también, ciertamente, nos marcó una generación. Nos marcó. Entonces, sí tiene que ver mucho, en lugar de estar viendo anuncios de personajes X, claro. ¿Por qué no tratar esos temas? Por supuesto. Digo, sí. Yo no creo que estén tan alejados, ciertamente lo creo como sociedad, pero al mismo tiempo sí se necesita esa concientización, sí. Como esa gran campaña que hizo Televisa. Totalmente verdad, de acuerdo. O sea, sí, no, y de hecho siempre la reconozco y digo,
pues no te tienes que ir como a, no, pues voy a instalar tal software en mi celular. No, vete a lo básico. Empodera a tus hijos para que se atrevan a hablar. Es la primera cosa. Que tus hijos e hijas se atrevan a decir, no, o sea, eso, que era, cuéntale a quien más confía. Ahí está, sea el profesor, sea tus papás, o sea, cuéntale a alguien a quien tengas confianza, habla. O sea, no te quedes callado, porque ahí empezamos con temas de abuso, o sea, bueno, hay muchísimos temas relacionados con la trata. Y es que también, otra de las preguntas que tienen que ver si es la parte económica. Porque, bueno, en ciertas zonas se agarran a los niños como halcones, o sea, digo, tienen su argot específico que si no me avisas o haces, mato a tus papás o a tus hermanos, no sé. Entonces, también tiene que haber un involucramiento de vigilancia, o sea. Claro, ¿no? En las escuelas. O sea, he escuchado a algunos gobiernos estatales que tienen esa parte de cuidado escolar, entonces mandan a personal de seguridad para que chequen las escuelas qué está pasando, quién está captando a quién en las escuelas, porque muchas veces esa captación, tanto para halcones como para víctimas de trata, o lo que quieras, están afuera de la escuela, están ahí en el caldo de cultivo. Y además es toda una lectura de lenguaje corporal. Pues mira, ¿sabes qué? Y claro, el tema económico es fuertísimo, por supuesto que es, oye, mira, esta niña como que se ve que tienen dificultad económica, pues vamos a llegarle por aquí. O sea, de hecho, hemos tenido víctimas atendidas que incluso han dicho, ¿no? Pues la verdad es que yo quería el nuevo iPhone. Y mi amiga de clase me dijo que había una manera para conseguirlo fácil. Te estoy hablando de un iPhone, o sea, no nos vayamos como, es que te secuestra. No, son cosas muy sencillas. Entonces, cuando hablamos de qué puede hacer el gobierno, sí se puede hacer mucho. Pero yo creo que más está como sociedad. La Comisión de Derechos Humanos, ¿qué hace? Debería hacer muchas cosas con el tema de trata. ¿Por qué? Porque siempre tienen como un programa de trata. Y la verdad es que en muchos años hemos podido colaborar con la comisión a través de los programas. Esta administración, la verdad, desconozco los programas que han hecho, la verdad. Pero bueno, yo espero que en esta nueva oportunidad crezcan los programas, aumenten, porque sí les compete. O sea, digo, yo estoy en contra de la campañitis, eso sí te puedo decir. O sea, cuando cada quien quiere hacer su campaña y todo el mundo baja recursos para hacer una campaña, no sirve. O sea, yo soy de la idea que se hace una buena campaña, la haga quien haga, sea Naciones Unidas, sea quien sea, y todos los demás apoyamos, difundiendo desde la trinchera. Porque cuando cada quien quiere inventar el hilo negro, desde su trinchera, agarramos el mismo recurso y pues no estamos llegando al objetivo. Entonces, yo espero que en esta nueva oportunidad que tiene la nueva comisionada, pues yo espero que realmente sí se quieran sumar a otros organismos y que se hagan campañas efectivas. Ahora bien, no vamos a tocar el tema de la ley como tal, pero sí, mi pregunta es, con toda tu experiencia en este tema, ¿se han homologado las leyes federales con las entidades? Sí, ahí van poco a poquito, unas más que otras. De hecho, nosotros, bueno, al ser una asociación nacional, trabajamos de la mano con diferentes gobiernos, diferentes fiscalías, y entonces algunas eran procuradurías, ahora son fiscalías, o sea, como que cada estado tiene sus diferentes cosas. Pues de hecho, pues ya estamos en Quintana Roo, que esto es una muy buena noticia, que ya se ha expandido a Quintana Roo, y bueno, lo que hacemos es con cada gobierno, con cada fiscalía, ver cómo están tus leyes, están homologadas o no, qué se puede hacer, pero bueno, afortunadamente no nos limitamos ni a la ley general ni a las estatales. Hay leyes arriba de organismos internacionales que también te pueden servir para justificar muchas cosas. Volviendo antes de llegar a los protocolos internacionales, en el tema de incidencias por entidades federativas, particularmente el tema del turismo. Uh-huh. Quintana Roo sabemos que es uno de los estados foco rojo, y yo creo que, de acuerdo a lo que yo también leí, investigué, es el número 1, Quintana Roo. Entonces, ¿qué tipo de trata? Porque acuérdate que sexual. Okay. Sexual. Uh-huh. Sexual y pero hay un tema también de por eso digo que tú hablaste tantito de capacitación. ¿Cómo se puede de alguna manera blindar? Porque ya ha habido acciones muy concretas en el ramo turístico con Volaris, uh-huh, que ha detectado a 2 personas. ¿Cómo se puede capacitar? Digo, porque pues, llega mucho turismo extranjero, Estados Unidos, que también
es el consumidor número uno. Es nuestro principal emisor turístico, ciertamente, pero también es un consumidor en ese flagelo, ¿no? ¿Qué se debiese hacer? Y aparte ahí súmale el Airbnb, ¿no? Con lo que tú hablaste hace ratito, que a partir de la pandemia, el Airbnb fue, pues ahora sí que caldo de cultivo, ¿no? Claro. ¿Qué se podría, qué recomendaciones habría? Pues mira, yo creo que, como decía hace rato, ¿no? No es inventar la rueda, o sea, es como copiar a países que lo han hecho bien. O sea, por ejemplo, Costa Rica. Cuando tú llegas a Costa Rica, tienes que pagar un como impuesto, digamos, para la lucha contra la trata. ¿Por qué? Porque ellos saben que muchos turistas, pues, el famoso turismo sexual. Entonces, dicen, ok, no vas a ver quién sí, quién no. Tú tienes que, si en el momento que tú llegas a mi país, tú vas a dejar un dinero para apoyar la lucha contra la trata. Entonces, de alguna manera, te hacen consciente, pero además también están dejando dinero. Consuman o no consuman. Y al final, pues la verdad, esa suma de dinero ayuda, pues a lo mejor a hacer mejores campañas o a fortalecer los refugios, etcétera. Pero yo sé que no es suficiente. O sea, yo sé que, lo que ha hecho Volaris, lo que ha hecho Aeroméxico ha sido increíble porque empiezas a prevenir desde que vas en el avión. O sea, como que, no, es más, antes del avión, desde que te vas a subir al avión, ellos empiezan con protocolos. De hecho, algo que yo aplaudo, porque también hay que reconocer lo que sí se ha hecho bien, que ahora el pasaporte de los menores de edad tiene la foto de los dos papás. Entonces, eso también es una muy buena medida de prevención para robo de niños o para incluso trata de infancias. ¿Por qué? Porque si tú llevas, vengo con mi hijo, entonces enseñas el pasaporte, pues ya tienes el primer filtro de checar, oye, pues, ok, no, pues si eres la mamá. O a veces le preguntan al niño, ¿no? ¿Quién es tu mamá? Y a veces sabemos que los niños dicen la verdad. No, pues ella. Y te preguntan a ti, ok, ¿cuándo nació su hijo? Te digo porque me ha pasado también. Y lo aplaudo y digo, qué bueno, porque son pequeñas acciones, pero que tienen, y obviamente hay capacitación para la gente detrás del mostrador, donde dicen, bueno, si tú ves algún tipo, una reacción nerviosa, o que la mamá interrumpa al niño, que yo soy tu mamá, o cosas así, ponen una pequeña anotación. Y entonces ya hay una anotación muy discreta, creo, en el paso de abordar o algo, y entonces ya cuando pasan al siguiente filtro, pues ya ven que como que hay una nota, entonces las aeromosas pues se fijan muchísimo más en estas personas. Incluso tienen una actividad de que los ponen a dibujar a los niños. ¿Qué dibuja? Y a través de los dibujos también se pueden dar cuenta de muchas cosas. Ay, oye, ¿quieres un vaso de agua? ¿A dónde vas? ¿Vas a la playa? Entonces, como que son pequeñas cosas inocentes que te das cuenta. Cómo es la interacción de los papás o los acompañantes y cómo es la interacción del menor. Tiene miedo, está triste, está preocupado, está ansioso, etcétera. Y entonces la siguiente, hay otra anotación más y al final cuando llega al lugar de destino, si hay un tema muy evidente que se trata, pues ya tienes autoridades que las siguen. Por ejemplo, ¿te acuerdas que justamente en la pandemia también para la violencia familiar, claro. en los niños hay una cuestión así? No la hay. La verdad es que no la hay. No sé si valía la pena enseñarles el tema. Es que los niños son tan inocentes que capaz que le dirán tratante. No es que me dijeron, o sea, no, porque además no saben que son víctimas de trata, es el tema. O sea, lo complejo del tema de trata es que la víctima no se autopercibe como víctima. Eso es lo complejo. A diferencia de una víctima de secuestro. O sea, una víctima de secuestro sabe que es secuestrada, así sea, oye, síndrome de Estocolmo, que se enamoró. Ok, sabe que fue víctima de secuestro. Una víctima de trata, ¿no? O sea, la víctima de trata no se autopercibe como víctima. ¿Por qué va a pedir ayuda? Bueno, solamente pero cuando es el niño, o sea... Sí, está confundido. Está confundido, sí. Pero no sabe que está mal. Eso es complejo. En México existen refugios para poder apoyar esto en todas las entidades. No, solamente hay 13 a nivel federal. Y de los 13, 8 son de gobierno y los otros 5 somos sociedad civil. Nosotros estamos en Puebla, tenemos 2 refugios, un refugio de puertas cerradas y una casa de medio camino, pero tendemos a otros estados que no tienen refugio, porque yo no creo que sea conveniente que todo estado a que se recupere, a tener en el mismo lugar, es muy riesgoso. ¿Qué es casa cerrada y la de...? El refugio a puertas cerradas quiere decir que nadie sabe dónde está y las víctimas no pueden salir por seguridad. O sea, todo lo hacen dentro del refugio, está alta seguridad. Entonces ahí reciben todo tipo de atención psicológica, psiquiátrica, legal, antropológica, educativa, laboral, todo, médica, todo es dentro del refugio.
Y cuando ya nos damos cuenta si tiene red de apoyo o no tiene red de apoyo, pero ya está lista para salir, pasa a la casa de transición. En la casa de transición, ella puede entrar y salir a trabajar, estudiar, pero sigue bajo nuestro cobijo jurídico, psicológico y médico. O sea, como que todavía es como si estuvieras primero en casa de tus papás y luego estás en el dormitorio de la universidad, que tienes más libertad, pero tienes reglas. Es lo mismo así. Entonces, tenemos espacio para 30 víctimas simultáneamente con sus hijos e hijas, que también les brindamos atención. O sea, porque un hijo o hija es una víctima secundaria, que si bien no vivió la trata de manera directa, sí la vivió de manera indirecta. ¿Cómo reinsertar a las personas que han sido víctimas? Es un tema muy complicado, digamos, porque requiere de varias esferas. Requieres de gobierno, o sea, de programas de gobierno. Requieres también de una sociedad que quiera acoger a esas víctimas, que les dé trabajo, que las empodere, que cree en ellas, que les ayude a ser comunidad, ¿no? O sea, porque no podemos, la víctima no vive con la B de víctima el resto de su vida. De que, mira la víctima y pobrecita. No, tenemos que realmente esa parte de integrar. Y no siempre es reintegrar, porque hay gente que nunca estuvo integrada. Entonces es integración o reintegración, depende de cómo sea tu contexto. Y por eso también es importante el área antropológica que analiza cómo es el entorno. De que, oye, si vienes de un lugar donde generacionalmente, ¿no?, a tu mamá la explotaran, a tu abuela, lo más seguro es que aunque tú estés en el refugio, vas a regresar a lo mismo. O si es culturalmente aceptado, también. Entonces, por eso es importantísimo ver, oye, ¿sabes que esa víctima mejor llévatela a otro estado, que empiece una nueva vida, hacemos comunidad, la empoderamos, le llenamos de herramientas y que salga adelante? A nivel internacional, sobre los protocolos que se han creado, ¿cuáles tú has visto con tu experiencia, que has hecho mucha de campo en muchos países con alta incidencia de la trata? ¿Qué protocolos tú has visto que, aparte de, por ejemplo, de Costa Rica, ¿no?, pero ya hablando de organizaciones internacionales? Pues mira, yo me acuerdo que uno de los ejemplos que yo he visto en cuanto a reinserción, ahorita que me preguntas, internacional, que he visto, yo lo vi en Tailandia, y es porque las que eran víctimas de trata, por ejemplo, no sabemos el tema de hotelería, ¿no? Pues bueno, Tailandia es un lugar súper turístico, sí, turismo sexual, pero también turismo normal, ¿no? Entonces, tenían una alianza con escuelas de hotelería en Suiza, que tú sabes el renombre que tienen, sí, y se iban a capacitar a las víctimas de trata, con técnicas de hotelería, incluso les daban su certificado, y eso lograba que una sobreviviente de trata lograra un mejor puesto en un hotel que cualquier persona. ¿Por qué? Porque la habían capacitado personas de Suiza, de la escuela de hotelería de tal lugar. Entonces, wow, eso yo lo vi como un gran ejemplo. Y sí, o sea, tú tienes a toda la escuela, a todas las estudiantes de hotelería, pero tenías a estas chavas que, digo, no tenían por qué saber que eran víctimas, para nada. Pero ellas decían, oye, tengo un certificado a tantas horas que me emitió la universidad de tal lugar de Suiza a través de estudiantes, y pues tengo tal conocimiento, y les daban el trabajo. Entonces, eso para mí, yo lo veo como un gran ejemplo, porque es como ayudarlas realmente a tener otro trabajo, a que su calidad de víctima no las como catalogue el resto de sus vidas, sino que, oye, fue algo que te pasó, ya no tienes por qué vivirlo, pero ahora sigue, órale, enfócate en el tema de los hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, y así como en hotelería, también como las entrenaban en diferentes áreas y les daban muy buenos trabajos. Y obviamente al salir de un espacio vulnerable, donde tienes a lo mejor una mayor remuneración económica, difícilmente regresas a esos espacios de explotación. Hay acuerdos que ha asignado México con asociaciones o organizaciones internacionales, sí, claro, y que se llevan al cabo al pie de la letra. Sí, muchas, porque de hecho el tema de trata es un reto internacional. O sea, el ejemplo que te puse a nivel federal, ¿no?, de que la víctima es de un lugar, te lo puse a nivel federal, pero realmente pasa a nivel internacional. O sea, de hecho, muchas de las células, digamos, de tratantes más fuertes, las han agarrado en Estados Unidos, no aquí. ¿Por qué? Pues gracias a tratados, en donde es, ok, ¿sabes qué? Oye, espera, hay algo muy raro, nos faltan personas, hay una denuncia por desaparición. La última vez que hablé con la víctima estaba en New Jersey. Entonces, a través de esas colaboraciones, entonces FBI realiza ya sus digamos, operativos, y justo ahí atrapan a esos tratantes mexicanos. Entonces, y así como este pequeño ejemplo, pues hay en varias partes del mundo, ¿no? Lo mismo con Sudamérica, con América Central. O sea, hay diferentes tipos de acuerdos.
sobre todo en las fronteras. O sea, la frontera sur también es un tema bien complicado. O sea, ahorita que hablábamos de Quintana Roo y todo, también, o sea, todas las chavitas que vienen de Guatemala, El Salvador, Belice, que quieren llegar a Estados Unidos, ¿tú sabías que solamente el 2% llega a Estados Unidos? El 98% se quedan en México en las diferentes, muchas de ellas incluso en redes de trata de personas o narcotráfico. Entonces, digo, acá estamos hablando del problema, pero obviamente también para entender bien la situación, pues claro que hay observatorios internacionales, Latinoamérica, o sea, hay muchísimos en donde se va hablando del tema y en donde, sobre todo, por ejemplo, en Europa, ¿no? Que en muy pocas horas puedes cruzar varios países, ¿no? Ahí sobre todo es como, y no hay fronteras tan fácil, ¿sabes? ¿Cómo vas agarrando, cómo vas deteniendo, cómo vas haciendo operativos, ¿no? Que ahí es mucho más complicado que aquí, pero pues bueno, tendrán diferentes protocolos. ¿Qué recomendaciones tú pondrías para la creación de otras asociaciones? Porque creo que se necesitan manos. Sí, o sea, ¿sabes qué? El tema de trata de hombres es un tema que casi no se le ha dado como... no se ha visibilizado mucho y también sucede. O sea, como que nos enfocamos más, claro, en el grupo más vulnerable, ¿no? Somos mujeres, niños y adolescentes, pero también sabemos que los hombres también pueden ser víctimas de trata y no hay refugios para hombres. A ver, cuéntanos a ellos de todo el crisol de pues, trabajos forzados. ¿Cuál es la incidencia más alta en hombres? Normalmente, digo, ahorita ya es muchísimo utilización pues, de adolescentes en células criminales, lo que me decías de los halcones. O sea, imagínate también la implicación que tiene un adolescente de 12 o 13 años, lo que le obligan a hacer al estar dentro de un círculo criminal. Imagínate qué tipo de persona, en qué tipo de persona se convierte. Eso requiere un tratamiento. Porque si tú no lo tratas, ¿qué va a hacer? Va a repetir patrones. ¿Y por qué no ha habido esa atención también hacia los hombres? Por eso digo, como no ha habido, debería de hacerse. ¿Por qué? Porque también vivimos en un país pues muy machista, muy patriarcal, los hombres no lloran, a los hombres no les pasa, las mujeres las débiles, no la toques ni con el pétalo de una flor, o sea, como que automáticamente nos ponen en el estigma de la mujer debilidad y los hombres fuertes y machos. Y pues no, la verdad, incluso es muy complicado para un hombre denunciar. O sea, cuando platicas tú con un migrante que entonces sufrió también pues violencia, trata con la finalidad de explotación laboral, trabajo forzoso, etcétera, les cuesta mucho trabajo denunciar, porque no me pasa nada, y aquí aguanto y todo, y cuando dice, oye, ¿te dieron de comer? Pues no, y tal, y tal, y tal. Oye, pues es que también requieres una atención. No digo que requieran un refugio como tal, porque sí, o sea, la atención que nosotros brindamos en un refugio para víctimas de trata con la finalidad de explotación sexual es muy diferente a trata con la finalidad de trabajos forzosos, ¿no? O sea, es muy diferente. Pero también también requieren atención. Pero también hay explotación sexual. También. A los Es menos, pero sí la hay, también. Sí. Pero imagínate, en un país como México, o sea, imagínate todos, o sea, si tú te pones a analizar lo traumático que es, ahora imagínate que tienes que denunciar, atrévete a decirlo, ¿está capacitada la autoridad para recibir una denuncia de un hombre al cual, ¿no? O sea, como que es cambiarnos el chip desde adentro y decir, oye, pues también son vulnerables, también les puede pasar, también requieren apoyo, una empatía. Digo, ya se está haciendo, ¿eh? O sea, sí se están cocinando nuevos proyectos de organizaciones que nos han buscado para asesoría que lo quieren hacer. Y eso lo celebro y ojalá lo hagan pronto porque se tiene que hacer. Y volvemos otra vez a la cuestión de la prevención, ¿no? Volvemos otra vez en esas campañas y también pues, en las escuelas, ¿no? Que van a darte el librito o no sé. Fíjate que ustedes han logrado con la Secretaría de Educación Pública permear ese tipo de información. Sí, y algo interesante es que nosotros en Antus tenemos a víctimas. Ellas son expertas. Tú y yo consideramos exitosa, pero tú se la pasas a una víctima y te dice, no, está padrísima tu radionovela en Totonaco, padrísima, pero ¿qué crees? Eso no me hubiera librado de la trata. Entonces, parte de lo que hacemos en Antus, que también tenemos el tema de prevención, es justamente aterrizar todo el material que creamos con las víctimas. Y la mayoría nos han dicho que si ellas hubieran tenido una plática en su escuela,
no hubieran caído, fíjate. Wow. Más que el cartel y entonces, porque a veces también, por eso te decía yo de las campañas, que a veces, no, es que si es un cartel increíble y esto y el otro, ¿a quién previene? Pero lo de la plática en las escuelas, sí nos han dicho que eso justamente hubiera creado como esa empatía, esa parte de, híjole, porque normalmente cuando damos pláticas en las escuelas, ellos también lo están haciendo en nuestras oficinas de Cancún, ¿no? de Quintana Roo, es llegar a decirles, esto está pasando. Ahora, si te pasa esto, ¿qué debes hacer? Porque solamente un cartel no te dice mucho. Si eres víctima de trata, llama tal, si te estoy diciendo que la mayoría de víctimas no se autopercibe como víctima, pues tú lo lees y de que, ok, o ni lo lees. En cambio, cuando yo te cuento una historia o yo te meto en una historia y tú te ves vulnerable y dices, híjole, sí me puede pasar. Ahora sé que es. Ya lo viví de cerca a través como de algún ejemplo y ahora sé qué voy a hacer. Y lo que siempre decimos, ¿no? Difundir la información de las redes sociales. O sea, las redes sociales son un arma de doble, pues, bueno. O sea, son un arma de doble filo porque por una parte, claro, es el arma que se utiliza para enganchar, pero por otra parte, pues no, los chavitos están viendo todo tipo de TikTok. Si tú le pones ahí algunas herramientas de autocuidado, les puede servir de algo. O sea, como que es utilizar las redes sociales de manera sabia. Y sobre todo, lo que te decía hace ratito, enfocarnos en lo básico. La campaña de mucho ojo. ¿Qué es? O sea, no era gran cosa, era, pues platícalo con quien más confianza le tengas. Y aquí es como fomentar y fortalecer esa relación con los padres de familia. O sea, oye, pregunta a tus hijos cómo están. Ten pláticas con ellos, no los juzgues, que seas tú su persona de confianza. Porque si eres tú la persona de confianza y algo les pasa, van a ir a ti. Ahora, Mariana, ahorita que estás hablando sobre el tema de redes sociales, pues hay mucho grooming, ¿no? Muchísimo. ¿Existen las leyes también o la policía cibernética sí. realmente que estén ya haciendo acciones concretas sí. para evitar que los niños sean víctimas de esos personajes? Sí, eso me consta y se lo han hecho muy bien, porque es gente especializada. De hecho, la misma policía cibernética a veces dice, invítenos a las escuelas para que también les platiquemos a los chavos lo que está pasando. El tema es que no tampoco les da tanto tiempo. O están ahí en la computadora detectando temas o van a dar capacitación. Pero bueno, nosotros platicamos seguido con autoridades y es, bueno, den ustedes su punto de vista y nosotros podemos ir a las escuelas a difundirlo, ¿no? El tema de los gamers. O sea, eso a nosotros nunca nos tocó, el estar ahí en los videojuegos y estás en manera en vivo, estás jugando con gente en otras partes y tienes un chat, ¿no? Así como puedes usar ese chat de manera sana de que, ay, vamos juntos contra tal, oye, ¿cómo te llamas? Y si nos vemos, y ahí viene. Entonces, hemos hecho prevención para los gamers, que es que juega, pero ¿cómo puedes jugar de tal manera que no estés involucrándote con alguien? O sea, como que son cosas también importantes. Pero te digo, todo regresa a lo mismo. Uy, es papás, hasta el mismo ligue, ¿no? O sea, en redes. Todo. ¿Cómo haces? No, es que pero hay ¿sabes tantas... qué? O sea, sí, pero vete a lo básico. O sea, no, a ver, qué padre que ya hayan apps de ligue, ¿no? La verdad es que eso ayuda a muchísima gente. Bueno, normalmente tú puedes poner filtros. Que muéstrame a gente con quien tenga amigos en común. Y puedes vincular entonces tu aplicación de ligue, digamos, con una red social. Y entonces es muy diferente. Oye, mira, tal persona que acabo de conocer, tengo amigos en común. Oye, fulanita, ¿qué me dices de tal? O sea, como que es poner filtros. O sea, sí hay manera de poner filtros. Oye, quiero conocer a alguien que he platicado muchísimo y todo. Véanse en un lugar público. Dile a una amiga, oye, ¿sabes qué? Voy a ver a tal. Please, espérame afuera o algo así. O sea, hay maneras. Te digo que no hay que quebrarnos la cabeza, es irnos a lo básico. Lo que hacías antes, ¿no? O sea, pues los chaperones o lo que sea. De aquí, de alguna manera, lo puedes hacer. Sí, no, o sea, ya no existe. Pero sí hay manera. Y yo creo que no hay como papás, como maestros, como gente de confianza, pues ganarnos la confianza de los niños y niñas. Ahora, el tema de la denuncia, Mariana, porque no es tan fácil. A veces supongo que te has de sentir tú también vulnerable, que te descubran, que te hagan algo a ti, a tu familia. O sea, no es un tema tampoco fácil. No. La denuncia. ¿Cómo se puede crear la cultura de la denuncia? Y afortunadamente cada vez hay más plataformas de denuncia anónima, ¿no? Que eso te da un poco más confianza, de que oye, denuncia va a ser anónima, órale, me atrevo más, ¿no? Porque si te preguntan toda tu información al denunciar, ¿sabes qué cantidad de gente denuncia y se atreve a decir su información? Muy poca. Pero si te dicen, oye, de manera anónima, te atreves. Ahora,
Normalmente quien denuncia no es la víctima per se, porque la víctima no se autopercibe como víctima, pero sí la familia. Entonces, o cualquier vecino, hoy sabes que si tú ves que enfrente de tu casa, no sé, salen 5 niñas todos los días y un señor, o sea, como que denuncia. Y entonces tú vas a hablar al 855-33-000, que es el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, pero también aplica de manera nacional. Oye, estoy en tal calle y estoy viendo esto y esto y esto. Ellos tienen como un mapeo. Te van a hacer preguntas. Oye, ¿cómo a qué hora pasa esto? ¿No? ¿Sabes qué? Normalmente los viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche. Ok, ¿qué más haces? O sea, ellos es gente experta que te van haciendo ciertas preguntas, ellos cruzan su información y entonces si viene una tercera llamada con algo similar, entonces ellos pasan información a las autoridades y las autoridades pues pueden realizar como un operativo. Entonces, pero eso es gracias a una denuncia anónima. Entonces, nosotros siempre que hacemos como alguna plática o algo, siempre también promovemos la cultura de la denuncia. O sea, atrévete a denunciar porque el delito que no se denuncia se repite. O sea, no te puedes quejar que algo pasa si no denuncias. Lo que sea, corrupción, o sea, lo que sea que tengas que denunciar, pues hay que atrevernos a denunciar. Y yo creo que la cultura de la denuncia se va contagiando. En tu grupo de amigas, oye, ¿sabes qué? Tú ya denuncié tal cosa y dices, pues ¿sabes qué? Sí, vas como contagiando el hacer el bien. O sea, que es denunciar. Y te digo, la línea que acabo de decirles es al menos una línea seria de manera anónima. Entonces, eso sí funciona. Tu asociación, ¿hace cuántos años la formaste? ¿Y cuáles han sido sus principales logros? Antus la formamos en 2013, octubre de 2013, o sea, ya cumplimos 11 años. Y en un principio fue tema preventivo, ¿no? O sea, preventivo, digo, siempre fue la idea de abrir el primer refugio especializado, ¿no? En Puebla, por la ubicación geográfica. Pero mientras íbamos haciendo todo para crear el refugio, estábamos con acciones preventivas e informativas, porque cada estado es diferente. O sea, en cada estado funciona diferente el tema de trata. O sea, es muy diferente en Tijuana que en Cancún, que en Acapulco, que en Oaxaca. Muy diferente. Están en un mismo país. Entonces fue aprendiendo, dando pláticas de prevención, pero cuando íbamos a dar una plática recibíamos muchísima información. Nos dábamos cuenta que en muchos pueblitos, por ejemplo, en escuelas rurales, nos decían, no, aquí no hay trata. No, acá no hay trata. Solamente se llevan a las niñas. Entonces decías, ok, no conocen el término trata, pero sí pasa. Entonces era explicarles, ¿sabías que eso que me acabas de describir, eso es trata? Ok, entonces fue mucho informativo, recibíamos información y entonces nuestra prevención era mucho que la gente supiera que era trata de personas, ¿no? ¿Qué es y cómo pasa, qué puedes hacer, etcétera? Y empezamos como a diversificar nuestras herramientas porque es muy diferente en una escuela privada que en una escuela pública, es muy diferente en kinder que en prepa, o sea, como que íbamos dividiéndola por grupos etarios, por diferente lugar, y luego finalmente en 2015 abrimos el refugio especializado y a los 3 años abrimos la Casa de Medio Camino. Entonces hemos hecho atención, damos seguimientos, pues tema de prevención, capacitación a jueces, magistrados, a autoridades, a todos para que realmente conozcan lo que está pasando. ¿Cuántas personas colaboran en Antus? De manera directa, o sea, de manera, ¿no? Dentro del el esquema contratado, digamos, como 22, pero además contamos con muchos alumnos de servicio social, voluntarias, ¿no? Como el caso de Cancún, de Antus, Quintana Roo, que tenemos un grupo de voluntarias que están haciendo diferentes acciones, y así tenemos en varios lugares. ¿A cuántos niños han rescatado o han atendido? O personas, víctimas, perdón. Han sido más de 200, pero no solamente tomamos en cuenta a las víctimas, sino también a sus familias y comunidades, porque cuando trabajamos con una víctima, luego buscamos a la familia, digo, para saber si es red de apoyo o no, porque muchas de nuestras víctimas, las tratantes han sido sus madres biológicas. Entonces, a través de esta investigación, tú te das cuenta si la familia es red de apoyo o no es red de apoyo. Y entonces, cuando es red de apoyo, pues ayudamos a volver a tejer ese tejido familiar, a que se vuelvan a reconciliar, digamos, a que comprendan el delito y puedan caminar con su hijo o hija, con los nietos también. Y si de plano no es una red de apoyo, pues ver si hay alguien más de la familia que pueda acoger a la víctima, etc. ¿Y cómo se ha avanzado en el tema de ley? Digo, porque si alguien, es como el tema de Gloria Trevi que platicamos ahorita, pues sí, de alguna manera, ¿cómo las captan por un engaño, no? Vas a ser famosa, claro. ¿no? Se lo das a un desconocido, claro. Y a una tipa que, pues sí es
una figura pública exitosa, que te crea aspiración. Y finalmente los papás nunca fueron juzgados, ¿no? Digo, perfecto, ahí es un caso diferente que sucede mucho, por ejemplo, en lugares como Oaxaca, en donde van los tratantes a hablar con la familia y les dicen, oye, voy a darle un trabajo a tu hija, la voy a becar para que estudie. Y ahí están engañando a los papás. O sea, en muchas de estas víctimas los papás no saben. Sino que, ¿sabes qué? Aquí está nuestra hija, qué padre que tenga una beca, que tenga un trabajito. Y ya después cuando se enteran los papás, oye, no, nunca me imaginé. Y ahí porque, pues bueno, se están aprovechando de a lo mejor de la ignorancia, de incluso la necesidad. Del lenguaje, porque en muchos lugares pues, no hablan castellano. Entonces, a la hora de, no, sí que un trabajo y es, órale, perfecto, pues que salga una y mientras cuidamos a las demás. Pero en el caso que te estoy diciendo, que son mínimo unas 12 víctimas que atendemos en este momento, sus mamás las explotaban desde temprana edad. Imagínate. Y bueno, volviendo a la pregunta, ¿se está haciendo algo la autoridad? No, a ver, ¿Hay leyes ya contra los padres? Es que yo no me iría ya el tema ya de leyes, sino porque tampoco se trata de tener puras madres de familia en la cárcel. O sea, es regreso. Pero más bien acá es la investigación. ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué son ellas engañadas por alguien más? Ellas saben lo que está pasando, están decidiendo. O sea, como que tenemos que se tiene que analizar y se está analizando, ¿no? Porque para poder proponer pues alguna ley, ¿no? Porque de hecho tenemos mucho acercamiento pues, con la Comisión Intersecretarial, con Senado, con Congreso y todo, y claro que nos escuchan porque conocemos el tema. Pero entonces para poder hacer una petición, una sugerencia, tenemos que conocer bien el tema. Y es lo que estamos haciendo ahorita, investigando qué está pasando, es en un mismo lugar, es algo cultural, es algo, o sea, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué pasa? Y en eso estamos. Resumiendo, para la conclusión de esta entrevista es fascinante, es muy complejo el tema. ¿Con qué te quedas y qué podríamos lograr con esta entrevista? Yo espero que esta entrevista contagie, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Yo no quiero crear paranoia, ¿no? Que rato la gente se queda así de, está horrible, ¿no? Y ese trauma, digamos, esa paranoia, hace que no hagas nada. Y si no haces nada, eres parte del problema, no de la solución. Claro. Entonces, más bien, que en el momento que tú leas esto o escuchas esto, digas, híjole, me movió, ¿qué puedo hacer? Y te hagas esa pregunta y te comprometes con algo. Porque si hoy no te comprometes con algo, mañana ya pasó otra cosa y ya se te olvidó y todo. O sea, hoy que digas, ¿qué puedo hacer? Voy a buscar qué hace Antus, buscarnos en redes sociales. Tenemos un canal de podcast que se llama Código Antus, donde platicamos con víctimas y nos cuentan su historia. Entonces tratamos como de deshebrar la historia para decir, ¿qué te pudo haber ayudado? ¿No? Porque entonces estás viendo gente real que le pasó y bueno, ojalá nadie que nos está escuchando ahorita se identifique con un caso así, pero si es el caso, sepas qué pudo haber hecho, qué puedes hacer, qué herramientas hay. Y bueno, si no es tu caso, al menos decir, oye, yo puedo ayudar a alguien así. ¿Por qué? Porque le puedo ofrecer un trabajo, puedo realizar una donación, o sea, porque al ser una asociación civil sin fines de lucro, obviamente subsistimos de donaciones. Entonces, también es una manera de decir, bueno, yo quiero contribuir, no de manera directa porque no me quiero involucrar, porque me da miedo. Perfecto, es válido. Pero quiero hacer una donación mensual, ¿no? O quiero, no sé, conocer más, y entonces nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Antus AC, en Instagram, en TikTok, en Facebook, en YouTube. O sea, porque constantemente estamos promoviendo, estamos como difundiendo materiales de autocuidado, herramientas que a veces son muy sencillas. Y también para padres de familia, profesores, decir, oye, si tú destinas un ratito de tu clase, tú puedes darles unas herramientas, porque a lo mejor tú eres la persona de más confianza de los niños, ¿no? Hablando de, cuéntale a quien no es confianza le tengas, ¿qué haría la víctima cuya madre es la explotadora? A lo mejor su único contacto de seguridad, de confianza, es su profesor. Y si los profesores no tienen herramientas, no tienen, herramientas para darles, ¿cómo van a poder ayudarlos? Entonces, constantemente estamos difundiendo esa información. Entonces, es eso, que no te quedes sin hacer nada, sino que lo que sea que esté en tu corazón, toma la decisión y haz algo. Pues agradecemos muchísimo. Y antes de concluir la entrevista, es la pregunta, ¿hoy te declaras oveja negra por? Hoy me declaro oveja negra porque
porque voy en contra de una causa que genera, que tiene muchos intereses de por medio y que yo sé que pues incluso es peligrosa, pero que vale la pena. O sea, definitivamente no es el camino fácil, no es el camino corto, es el camino espinado y difícil, pero vale la pena. O sea, cuando tú ves, siempre digo, con que una persona se prevenga de esto, ya vale la pena todo. Pues te agradezco muchísimo. Gracias, Mariana, por enriquecer estas páginas con esta gran acción que haces a favor de la humanidad. Gracias a ustedes.